Los decomisos de droga en El Salvador en la primera mitad de 2025 ya superaron la cantidad de todo el año pasado, según el ministro de Defensa. Hoy repasamos 2 casos en los que España y Panamá encontraron cargamentos de droga que presuntamente salieron de El Salvador, y la controversia diplomática con México por una avioneta con cocaína en la que, tras la queja del presidente Bukele, México se retractó de su versión inicial de que la droga provenía del territorio salvadoreño. Bienvenidos al resumen del Faro Audio, un podcast con los temas más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 19 de julio. Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Uníte como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. El 24 de abril de 2025, la Fiscalía de Panamá decomisó 1.273 kilos de cocaína ocultos entre sacos de café salvadoreño, en un contenedor con destino a Bélgica. El cargamento está valorado en unos $31.8 millones, según el Diario de Hoy. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, aseguró que el contenedor fue manipulado fuera del país. Detalló que zarpó del puerto de Acajutla el 8 de abril y llegó a Panamá el 14, donde fue almacenado, transferido a otro buque y finalmente inspeccionado el 20 de abril en Colón. Para respaldar su versión, publicó en la red social X una foto del dispositivo de seguridad que identificaba los contenedores en Panamá, alegando que no coincidía con el original colocado en El Salvador. Un caso similar ocurrió en octubre de 2021, cuando autoridades españolas incautaron 700 kilos de cocaína en un contenedor salvadoreño, con destino a Portugal. En ese entonces, Merino Monroy también sostuvo que la contaminación del cargamento ocurrió fuera del país, en una entrevista televisiva en noviembre de ese año. Nosotros, según me dice el señor ministro de Justicia, que también estuvo trabajando en aduanas, me dice que optamos en El Salvador por escanear todos los contenedores para estar más seguros. Entonces eso le dio la certeza y la información, las imágenes de que esos contenedores sí fueron escaneados en El Salvador. Ok, ¿iban libres de cualquier droga? Iban libres, no iban contaminados. En todo caso, en alguno de los puntos se les agregó la droga que finalmente fue descubierta. Exactamente. Okay. No se sabe si en un puerto o en el camino, en el buque. O les pusieron en el buque la droga. Ahora, los contenedores van con marchamos y todos cerrados, sí, supuestamente, ¿verdad? Pero igual. Igual, se pueden abrir. Se les pueden poner parásitos, se le llama cuando se le pone en el casco del buque, y luego de ahí, si hay gente narcotraficante en el buque, hacen toda la operación para contaminarlo. Hay muchas formas. El Ministerio de Defensa reportó el decomiso de 18 toneladas en el primer trimestre del año, superando las 17 toneladas incautadas en todo 2024. Hablamos con Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe de ACLED, organización especializada en datos sobre violencia y protestas a nivel global. Breda explicó que Colombia experimentó un auge en la producción de cocaína tras los acuerdos de paz con las FARC en 2016, alcanzando un récord en 2023. Esto saturó las rutas tradicionales y forzó a los grupos criminales a expandirse hacia países como Ecuador, Costa Rica y el Caribe. Claro, Centroamérica es claramente un nudo muy importante de todo este comercio, sobre todo por lo que concierne la droga que se mueve hacia el norte, ¿no? hacia Estados Unidos. Claramente, en ese sentido, todos los países han jugado un papel. Por lo que entiendo yo, en general, El Salvador no es el país más protagónico en este sentido, porque por un lado, pues por su tamaño, ¿no? y conformación geográfica, es un país donde es más difícil
utilizar pues, la vía aérea, ¿no? Y construir pues, autopistas para el aterrizaje de avionetas y tal. No que sea imposible, pero es más difícil digamos, en comparación con países vecinos como Guatemala y Honduras. Según Breda, la pandemia en 2020 también forzó a restringir el comercio aéreo y terrestre, por lo que el transporte marítimo cobró mayor importancia. Entonces, por todas estas razones, es un país que claramente tiene un papel en el tránsito, sobre todo pues, de pronto en el abastecimiento de lanchas y en el transporte vía tierra, pero no tiene otras características como otros países, ¿no? No es un país de almacenamiento, de producción o de consumo. En el caso más reciente, el 9 de julio, el presidente Bukele exigió una aclaración a México por esas declaraciones de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de ese país. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. Bukele afirmó que los radares salvadoreños no detectaron la aeronave en su espacio aéreo y que el monitoreo regional confirmó que el vuelo cruzó el Pacífico sin ingresar a territorio nacional. También aclaró que los 3 detenidos son ciudadanos mexicanos, no salvadoreños. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rectificó la información y envió una carta al gobierno salvadoreño, confirmando que no había indicios de que la aeronave haya despegado desde El Salvador. Entre otras noticias de la semana, organizaciones sociales se van de El Salvador. Nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio. Cristosal, una de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador, anunció el 17 de julio desde Ciudad de Guatemala que dejará de operar en el país. Tras 25 años de trabajo, la organización tomó esta decisión debido a la persecución y amenazas del gobierno del presidente Nayib Bukele. El anuncio ocurrió 2 meses después de la captura de Ruth López, jefa de anticorrupción de Cristosal. A partir de ahora, continuará sus labores desde Honduras y Guatemala. Esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensoras y defensores, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de los derechos humanos. Y esta persecución directa, vemos pocas esperanzas de podernos defender ante instituciones imparciales y independientes. Además de lo denunciado por el director de Cristosal, Noah Bullock, las organizaciones señalan que la ley de agentes extranjeros impone fuertes restricciones a su labor en El Salvador. La normativa permite al gobierno decidir qué organizaciones y medios pueden operar, exige su registro y les obliga a entregar un 30% adicional de sus ingresos al Estado. Portales pro gobierno como Última Hora reaccionaron a la noticia afirmando que era un intento de evadir impuestos y lo comparó con el cambio de sede administrativa del Faro hacia Costa Rica. Pero omitieron la criminalización de la que han sido sujetos un centenar de defensores de derechos humanos y periodistas, en lo que en Los Angeles Times llamó este 17 de julio el mayor éxodo de exiliados políticos desde el final de la Guerra Civil. Cristosal no es la única en irse. La Fundación Friedrich Ebert también anunció el cierre de su oficina en el país a partir del 31 de julio, aunque continuará su labor desde Costa Rica. El rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, dijo que evalúan con cooperantes cómo mantener proyectos de investigación financiados desde el exterior. Esperan una reforma legal que excluya a la UES y a otras universidades de esta ley, según la prensa gráfica. Esta semana publicamos un reportaje realizado por el periodista Efren Lemos, donde revelamos que una parte del dinero de los ahorrantes de la cooperativa COSAVI fue usada para comprar apartamentos de lujo en Miami por $5.8 millones,
y bebidas alcohólicas importadas por más de $117,000. La inversión en inmuebles ubicados en zonas exclusivas de Miami y el montaje de tiendas de vino fueron financiados con créditos que COSABI otorgó a Coto, a sus empresas y a sus familiares. En 2018, una auditoría del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOP, encontró anomalías en los controles de otorgamiento y recuperación de deuda. Nadie hizo nada y COSABI siguió operando. El Comité de Afectados considera que el fraude es resultado de otorgar créditos irrecuperables, en especial los otorgados a partidos políticos, alcaldías e instituciones de gobierno. Si quieres leer o escuchar la investigación completa, ingresa a elfaro.net. Hace una semana, un tribunal de apelaciones resucitó el caso Pegasus del Faro en Estados Unidos. El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito falló a favor de 18 miembros del Faro en una demanda por espionaje contra NSO Group, creador del software Pegasus. La Corte determinó que el caso puede continuar en California, revirtiendo una decisión previa que sugería trasladarlo a Israel o El Salvador. La demanda, presentada en 2022, volverá al Distrito Norte de California y ha recibido el respaldo de empresas como Google, Microsoft y The New York Times. Si quieres conocer más, visita nuestro sitio web. La Fiscalía pidió al Tribunal Tercero de Sentencia una condena de 15 años de prisión para el ex fiscal general Luis Martínez por presuntos actos de corrupción, incluyendo fraude procesal, omisión de investigación y revelación de información confidencial. Martínez inició su mandato en 2012, prometiendo una lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, pero 3 años más tarde cerró su gestión en medio de escándalos por una trama de venta de justicia para favorecer al empresario Enrique Rice, por abusos en las escuchas telefónicas y por la débil investigación en grandes casos de corrupción. Además, ya tiene una condena por enriquecimiento ilícito. Martínez admitió que recibió sobresueldos de entre $10,000 y $20,000 en las presidencias de Mauricio Funes y Sánchez Serén. La Fiscalía también solicitó 10 años de cárcel para Julio Arriaza González, ex jefe de intereses de la sociedad en la Fiscalía de Martínez, y Héctor Francisco Grimaldi, un abogado quien, según la investigación, actuaba como intermediario para un esquema de falsificar peritajes psicológicos que se usaban como pruebas. Arriaza y Grimaldi están acusados por actos arbitrarios y fraude procesal respectivamente. Para conocer más sobre este caso, ingresa a elfaro.net y lee el reportaje "Quiero que se le dé la Delta, así hacía Rice que se juzgara a sus enemigos". Si son condenados, Martínez también tendría que pagar $800,000 en compensación a una de las víctimas del esquema de venta de justicia, la abogada Claudia Herrera. La Fiscalía apeló parte de la sentencia contra 3 militares retirados condenados por el asesinato de 4 periodistas holandeses en 1982. Según explicó Oscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos, la apelación busca que se anule la indemnización que debe pagar el Estado a las víctimas y que se anule también la obligación de que el comandante de la Fuerza Armada de El Salvador, es decir, el presidente Bukele, pida disculpas públicas a las víctimas por la retardación de justicia. Te contamos más sobre este caso en el episodio "Acaba la impunidad del general García", disponible en El Faro Audio. Para entender el contexto, basta recordar un momento que para algunos fue significativo. En la conmemoración de los 20 años de los acuerdos de paz, el expresidente Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño por la masacre del Mozote, donde el ejército asesinó a más de 1,000 campesinos desarmados. Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón Una década después de aquel gesto, en enero de 2022,
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, eliminó la conmemoración de los acuerdos de paz, respondiendo a una exigencia del presidente Bukele, quien ha calificado esos acuerdos como una farsa, que según él, no trajeron ningún beneficio a la población. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música son de Omnium.